Es presentado por Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. Helicard, nutre tu movilidad. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Y ANSA 0K, no cambies, renuévate. Seguro de vida con ahorro consorcio. Y cardioaspirina es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Atención que comenzamos este primer café con 4 grados en la capital de Chile. Se esperan 18 como la máxima para hoy. En Antofagasta 17 será la máxima. En Iquique 18. En Punta Arenas 8 grados. En Coyhaique 8. En Temuco 12, en Concepción 14, La Serena 16 como máxima. Estamos ya en este primer café, como les decía, con don Jorge Correa Sutil, la estrella de la semana. Muy buenos días, doña Cecilia Rovaretti. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted, cómo le fue? Oiga, muy nervioso, pero por el partido de la noche, ¿no? No por el alegato del otro día. Ah, ya. Sí. Lo elogió la derecha incluso a Correa por su alegato. Ya. Yo vi al diputado Fuenzalida, por ejemplo, decir que iba a salvar la ministra los alegatos de Correa Sutil. Mira. Quien está hablando, lo han escuchado ya, es Camilo Escalona, que es el vicepresidente del Partido Socialista, y también nos acompaña Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, quizá futuro parlamentario, porque no sé por qué esta mañana me desperté y lo vi ahí en la Cámara. Ya está. ¿En el Senado o en la Cámara? Santiago Centro. En la Cámara. No, o no sé, da lo mismo, en el Senado o en la Cámara, pero no sé por qué me vino así esa intuición femenina. No debes soñar conmigo, Cecilia. No, oiga, yo dije cuando me desperté, no dije soñando. Perdón. Ya, oiga, ya, no se pase película. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Para celebrar 20 años de trayectoria, la agrupación Las del Puerto ofrecerán un concierto gratuito donde repasarán gran parte de su repertorio musical. El cuarteto de mujeres de Valparaíso y discípulas de Margot Loyola se presentarán hoy a las 19 horas en el auditorio del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado acreditada 5 años en las 5 áreas. Bueno, ¿qué vamos a conversar hoy? ¿Me permite decir algo? Sí, por supuesto, señor Camilo. Expresar mi profunda vergüenza por la presencia de Trump en México. Y mi desconcierto y perplejidad ante la actitud del presidente de México, señor Peña Nieto, que incluso dijo que ahora el muro no lo va a pagar México, o sea que en definitiva lo que se entiende hubiese hecho explicable la presencia de Trump, que era que se descartaba por completo tamaño despropósito inhumano de instalar un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos, se hubiese quedado definitivamente descartado en este diálogo entre estadistas. Queda implícito, se supone, ¿no? Según uno teóricamente, el presidente con el candidato a presidente hubiesen descartado este tamaño de despropósito, queda implícito que se mantiene la idea y que en consecuencia Trump sigue con ese plan. Afortunadamente para América Latina, yo creo, y para los propios Estados Unidos, y contraviniendo lo que dijeron allí Trump con Peña Nieto, creo que la ventaja de Hillary Clinton en la encuesta se amplía y en consecuencia yo creo que es inviable el famoso muro por la voluntad democrática del electorado, que va a impedir que un personaje de estas características llegue a ser el mandatario. Camilo, tú que eres un político, ¿cómo uno puede ¿y usted explicarse? no es político, don Jorge Camilo me lleva grandes ventajas. ¿Cómo es posible que alguien que tiene carrete político como Peña Nieto invite a Donald Trump antes de que... Yo entiendo que si es elegido presidente tendrá que encontrarse con él. ¿Lo invita o acepta o el otro dice yo quiero ir a visitarte? Eso es uno de los errores políticos que yo creo que Peña Nieto invitó a los dos. Sí, está bien. Y la Hillary dijo que no. ¿Cómo que la Hillary? Perdón.
La candidata Clinton, Hillary la futura Clinton. Cuando se presidenta. habla de mujeres, y eso se me quejan las mujeres que nos escuchan, dicen Tiene que razón. los cafeteros dicen No, la, los cafeteros no, No, Jaime no. Mañalich. Sí. no, No, la, no. la Michelle, no, la detengamos. Camila, Los la cafeteros no. Hillary. No es mi caso. Yo siempre digo la diputada, la presidenta, Claro, la candidata. tiene razón. Bueno, Sí, pero yendo Por al grano, favor, porque personalicen la- parecemos la Cámara la de crítica. Diputados aquí, quedándonos en la periferia y no el centro. Ya. Vamos. A lo que si es voy. candidato a diputado, se va A a lo- la Cámara, va a la Cámara, a va a lo la que Cámara. voy, a lo Así que no voy. va a llegar muy Y- lejos, señor Mañalich. Invitó a los dos candidatos, solamente accedió Trump y como dice Camilo, con resultados Nefasto. absurdos. Pero ¿cómo Sí. invita a Trump? ¿Cómo invita a Trump después de todo lo que le ha dicho? ¿Qué puede ganar Peña Nieto? Fuera de bajar en las encuestas infinitamente, perder popularidad, perder poder político, hacer el ridículo. ¿Qué gana con invitar a Trump? Yo creo que una cosa más profunda, o sea, la dependencia económica que tiene México hacia Estados Unidos, Pero espere lo que en salga presidente, en entonces. riesgo con un muro que en realidad es más que un muro para que no atraviesen inmigrantes, un muro con toda Latinoamérica, es un muro a los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos con nuestro país incluso, y en ese sentido evidentemente él está vigilando su interés, que el resultado de la Pero diligencia haya después sido que más... Trump se dedicó a ofender al pueblo mexicano, dijo cosas terribles sobre los mexicanos, este señor lo convida Bueno, a la yo pienso casa que esto habla del gobierno. del divorcio entre la élite mexicana, que es pro gringa, digamos, Lógico. y el pueblo mexicano. Porque nosotros hemos visto ahora como, por ejemplo, Juan Gabriel, a propósito de Sí. su fallecimiento, todos los reporteres que yo he visto, lo que más se comenta es que él logró hacer transversal la música popular en todos los estratos sociales de México. Y eso es verdad, lo popular en México no es vergonzante. La gente es orgullosa de su dignidad, pero la élite no. Y esta sumisión ante Trump que mostró Peña Nieto así lo comprueba. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a todos los adultos mayores que llegaron, ustedes me refiero, salvo Cecilia por supuesto, al 1 de septiembre, han pasado agosto, se ha sobrevivido, casi un año muy duro, así que bien. Y respecto al auspiciador de este programa, solidaridad con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, porque efectivamente yo creo que con respeto los estudiantes se pasaron de giro y produjeron daños que tienen que ser sancionados. Claro, incluso el Ministerio de Educación apoyó la decisión de la universidad, pero Jorge Correa Sutil llegaba bien molesto con algunas reacciones de estudiantes que criticaban esto, Jorge. Claro. El presidente de la FEUSACH y vocero de la CONFECH dijo que no podían los jesuitas, que tenían un rol social, tomar este tipo de medidas que perjudican a los estudiantes. Y lo que me parece más grave, dice, una universidad que tiene un rol social, que acoge a sus estudiantes, que tiene democracia interna, no puede tomar estas medidas. Esto significa que para el presidente o vocero de la Federación de Estudiantes, la democracia es incompatible con hacer efectivas las responsabilidades por aquellos que cometen ilícitos adentro de una universidad. Yo creo que aquí se ha perdido el concepto de democracia, se le ocupa indebidamente, se le ha confundido. Hay jóvenes que piensan que tienen derechos pero no deberes, que no hay disciplina alguna, que no hay restricciones a la libertad, que se puede secuestrar a un rector, que se puede agredir a personas y que es contrario a la democracia después hacer efectivas esas responsabilidades. A mí me parece de verdad preocupante que dirigentes estudiantiles conciban así la democracia. Habla mal de nuestros jóvenes, muy mal. Yo quisiera agregar que yo entiendo que la interpelación a una autoridad académica es posible e incluso necesaria, pero sin capucha, no como una patota, en un diálogo en que se conoce la identidad de las personas que están dialogando, no con personas que lanzan garabatos desde el anonimato de un grupo que no se sabe quién fue el que sacó la madre o dijo tal improperio. Es decir, no se puede confundir la interpelación con la cobardía. Yo creo que ese es un punto clave. Aquí hay un problema de ejercicio democrático que es fundamental. Las personas tienen que hacerse responsables con su identidad
de los dichos que formulan, porque de lo contrario estos son simplemente estériles. Ahora, volviendo al tema de México, que no estaba mirando acá en la portada del diario Reforma de México, hay ya encuestas y el 72% considera que debilitó a su gobierno. Fue percibida como un error del presidente. También comentarios a través de Twitter sobre ¿se acuerdan del plagio? De Peña Nieto. ¿Será esto una manera de esconder esa noticia? Mala manera. Sí. O sea, esto comprueba de que plagió. Claro. ¿Por qué, Camilo Calona? Yo creo que se comprueba que la mayor parte de la tesis universitaria que hizo la copió de alguna parte. Porque no es muy buen político. Porque se confirma que no, desde el punto de vista del derecho internacional, esto es francamente una incongruencia completa. O sea, ¿qué mandatario mantiene este tipo de diálogo? ¿Y qué vecino va a tener una actitud tan vergonzante frente a su vecino como la que hemos sido testigos todos en el continente? Bueno, eso es lo que pasa. Hoy hay dos noticias internacionales importantes, esa y lo que pasó en Brasil. Me imagino que van a comentar yo con creo lo que de saltando Dilma de la Rousseff, ¿no? Universidad Alberto Hurtado a la situación de Brasil. A mí me parece, creo que en general utilizar argumentos como el que usamos acá en la acusación constitucional a un ministro o en el caso de la presidenta o expresidenta Rousseff, generar una inestabilidad en un sistema democrático que ha costado tanto construir, es una mala idea. Y lo lógico sería que las personas terminaran su mandato, su ministerio, en el caso de la representada de Jorge Correa, y después se analizara, en fin, salvo que evidentemente se constituye alguna de las figuras que yo creo ni en el caso de la expresidenta Rousseff ni en el caso de la ministra Blanco se constituyen. Lo que a mí me preocupa es el discurso de ella de salida. Entiendo que ella esté muy dolida, pero de alguna manera uno esperaría una altura de miras diciendo, bueno, estas son las reglas que nos hemos dado, me ha tocado la mala pata, la mala suerte, y bueno, volverá a ser candidata, a postular y a reivindicarse, como ha ocurrido. ¿Pero cuál es la frase que usted no...? Cuando dice esto es un nuevo golpe de Estado y lo compara con su primera lucha contra la dictadura, o sea, son las reglas del juego que un país democráticamente se ha dado y a las que ella fue sometida limpiamente, y en ese sentido yo creo que es, mirado de lejos, es una conducta inadecuada y riesgosa en el corto plazo y largo plazo para Brasil, pero de ahí a decir nuestras instituciones están totalmente corruptas, que en el fondo lo que se entiende del discurso de ella, yo creo que hay una distancia muy larga. Ahora, el propio Temer está acusado de corrupción también, o sea supuesto. Que no hay ninguno si no hay ninguna ventaja en lo que ocurrió. Claro. Camilo Escalona, ¿qué opina usted de Dilma, lo que pasó con Dilma Rousseff? Yo creo que ayer fue un día triste para América Latina porque se preparó un asesinato político, creo yo, en la persona de Dilma Rousseff. Entiendo yo que al final algo se compadecieron de la presidenta de Brasil y no se aprobó la inhabilidad por 8 años, lo que le permite postular a algún cargo público, o sea, como un mínimo ahí, como un último alivio de una condena tan dura. Pero yo pienso que el problema principal es que la juzgó un sistema político que está cuestionado, ¿no? El 60% de los votantes tiene problemas o están comprometidos en caso de corrupción. El propio presidente que asume lo está, y por lo tanto hay un sistema institucional que está puesto en duda. Y aquí viene mi reflexión de fondo. Yo creo que la conducción política brasileña no ha sido capaz de poder comprender y asumir la situación tal como es. Es decir, ellos están profundamente cuestionados. Y no es que yo quiera hacer recomendaciones que no me corresponden, pero yo entiendo que la única posibilidad es que hubiera un gran acuerdo nacional en Brasil que adelantara las elecciones. Yo de ese punto de vista no veo descabellado lo que insinuó Dilma Rousseff. O sea, cuando se produce una situación de inestabilidad tan fuerte como la que se ha ido generando en Brasil,
y el descrédito está trasladándose a una situación de cuestionamiento que puede afectar institucionalmente a una nación, yo creo que las fuerzas políticas están obligadas a reaccionar. Y en ese caso, el único acuerdo posible es una amplísima mayoría, por eso tiene que ser un acuerdo nacional, no puede ser un sector por separado, tiene que ser un acuerdo que vaya más allá del 60% del sistema político, que se pusiera realmente en la situación que se está viviendo y hubiesen, creo yo, ante el dramatismo y la gravedad de la situación que se produjo, haber concordado entre todos el anticipar las elecciones. Pero sabe, doctor Escalona, renovar las autoridades democráticamente me parece hubiera sido lo correcto. Doctor Escalona, el problema de su prescripción, mirada de lejos, mi mamá quería que fuera doctor, pero no pude serlo. Eres un doctor. Tu autoridad moral te ha llevado. Era el sueño de mi madre. Ya. Bien, a lo que voy. Mirado de lejos, esta receta que tú das para Brasil sería perfectamente aplicable a nosotros también. O sea, ¿qué situación de más dificultad de gobierno tenemos hoy día en que el Parlamento está en una situación de prestigio, de desprestigio en las encuestas, qué sé yo, que uno dijera, mira, en realidad lo que haga el Parlamento hoy día no tiene ninguna validez, tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional para adelantar las elecciones presidenciales, eso sería catastrófico. Las reglas del juego que nos hemos dado... No está el 60% investigado por caso de corrupción, es que hay un... No está, es un dato, sí, un dato ese es mérito del actual fiscal nacional, un dato de la que causa. ha disminuido la intensidad de la búsqueda de responsabilidad en los políticos. Ese fue el acuerdo por el cual llegó al cargo, ya lo sabemos perfectamente. A ver. No, yo no soy parlamentario, así que no me hago cargo de esa afirmación. Pero a ver, Jaime Mala, usted dice, bueno, entonces en Chile podríamos hacer la misma receta. Usted compara la situación de Brasil, o sea, mirado de lejos, yo me imagino mirado desde Europa, Chile, Brasil, corrupción en el Parlamento, pagos a políticos, etcétera. No creo que haya una diferencia que haga que la prescripción de Camilo no sea aplicable yo creo que a Chile. Está mirando desde muy lejos usted, doctor Maña. ¿Desde la luna? Claro, y con alguna neblina probablemente en el tiempo intermedio. Lo que pasa es que en Brasil acaba de ser destituida la presidenta que obtuvo la mayoría de los votos. Eso es lo que... Más de 50 millones de votos. Lo que agudiza gravemente la crisis política, más allá de que queramos o no queramos que una cosa así haya ocurrido, eso ocurrió. A mí, yo comparto contigo en que las frases son algo desafortunadas, ¿no? Cuando uno dice golpe de Estado, de alguna manera llama ilegítimo al sistema, hay un cierto llamado a la sedición que yo creo que complica aún más las cosas. Pero comparar esa situación con la chilena, no, porque el problema que ellos tienen es que quien asume la presidencia de la República la asume con muy poco respaldo popular. Si tú destituyes al presidente de la República, lo razonable parece ser que llames inmediatamente después de elecciones. Si tú sumas una crisis económica que es más grave, es bastante más grave que la de Chile, si tú sumas que el presidente no obtuvo mandato popular y a eso le sumas que está acechado por la impopularidad y está cercado por investigaciones de corrupción él mismo, bueno, la situación de crisis en Brasil es bastante aguda. Yo creo que compararla con la situación chilena, en que hay un gobierno debilitado y hay instituciones cuestionadas, es serio, es muy serio lo que ocurre en Chile. Pero yo creo que perder la proporción es decir que estamos en la misma situación de Brasil. No, son mucho más grandes ellos, eso sí. Oigan, otro tema de actualidad tiene que ver, que nos cuente Jorge Correa Sutil cómo le fue. Cuéntate, cómo es la cosa. ¿Cómo fue esto? Recordemos que él es uno de los abogados constitucionalistas que asumió la defensa de la ministra Blanco ante la solicitud de acusación constitucional que se hizo contra ella. Pero hay dos casos, ¿no es cierto? Está el caso Sename y está el caso Gendarmería. Hay dos acusaciones constitucionales. Por primera vez en la historia de Chile ahí se han presentado paralelamente dos acusaciones, una por la situación de Sename y otra por la situación de Gendarmería.
Estas tienen una tramitación en una comisión informante que tiene que recomendarle a la sala si acoger o no y dar su opinión respecto de la cuestión previa, todo lo cual va a ocurrir la próxima semana, los días martes y miércoles. Pero son dos comisiones, una para Son cada dos caso. comisiones informantes y van a ser en días distintos la votación en la Cámara de Diputados. Yo no quiero volver ¿Tú a hacer... alegaste los dos casos? ¿O No, uno solo. No. Uno solo el de Sename. Javier ya. Couso lleva el de Gendarmería. Yo quiero compartir, bueno, no me parece que me corresponda hacer la defensa de la ministra, digamos, una vez más. Yo soy de los abogados que tiende a creer que uno hace los alegatos ante el tribunal que tiene que resolver. Pero quiero compartir con Jaime Mañalich, bajo la apariencia de invocar ilícitos constitucionales, me parece a mí que lo que hay aquí es una crítica política muy fuerte. Se le acusa de ser indigna, se le acusa son acusaciones son imputaciones gravísimas. Pero finalmente lo que hay es una crítica política y yo creo que es bien complicado que la crítica política devenga en acusaciones constitucionales, porque si eso llegara a producirse, lo más probable es que tengamos gobierno en el futuro con muy precaria situación de mayoría. Si las tienen en el Congreso, las van a tener inestables. La combinación del sistema presidencial con un sistema parlamentario proporcional hace muy improbable que los gobiernos tengan mayorías parlamentarias estables. Y si enviciamos la noción de la acusación constitucional, si permitimos que la crítica política permita la destitución de los ministros, vamos a tener rotativas ministeriales y las políticas públicas se hacen prácticamente imposibles en esas condiciones. Entonces creo yo que estamos jugándonos el futuro político de Chile. Yo espero que la Cámara de Diputados lo rechace. Y rechace todas las acusaciones mientras estas consistan en críticas políticas muy legítimas y que tienen que ser la obra fiscalizadora de la Cámara de Diputados, pero que no puede transformarse en la destitución de los ministros, porque entonces vamos a cambiar el régimen político de mala manera. Yo soy de los que creo que hay que disminuir las atribuciones del presidente, pero cambiarlo infringiendo la Constitución, ya tuvimos la experiencia del 91, terminamos en un muy mal régimen político. Jaime Mañalich. O sea, las acusaciones contra los ministros de Estado que llevan a su destitución y eventualmente a sanciones políticas Necesariamente están claramente descritas en la Constitución. Son infringir la Constitución, las leyes, haber dejado sin ejecución las leyes por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Desde que rige la Constitución del 80 se han presentado 23 acusaciones constitucionales, una contra un ministro de la Corte, Cereceda, funcionó, resultó, y contra 2 ministros de Estado, de Educación precisamente, Yasna Proboste y Harald Beyer. Uno mira, y ese extrapolo a la situación de Dilma Rousseff, al final de cuentas el resultado es paradójico, porque estas personas sancionadas se transforman en víctimas y después se reivindican con justicia, me parece a mí, ante la opinión pública y adquieren cargo. De hecho, Yasna hoy día es un líder esencial, no seguramente de tu sector, Jorge, del Partido Demócrata Cristiano, ¿no es cierto? Y Harald Beyer es un factotum de opinión pública hoy día en su puesto en el CEP. En ese sentido yo creo que lo lógico es que las personas terminen su cargo, salvo que haya una cosa grosera como señala la Constitución, que yo creo que no ha sido el caso para ninguno de los acusados. No recuerdo la situación de Cereceda, era muy joven yo, pero creo que es un mal recurso y además es bochornoso. O sea, cuando uno se entera a través de la prensa que un diputado que tiene que presentar un libelo, ¿no es cierto?, un documento, no llega a la reunión, cuando en la otra citan a unos constitucionalistas y no puede funcionar la sesión porque no llegan los diputados, uno dice, esta cuestión, chacota, ya que estamos en septiembre, es la cueca en pelota. Camilo Escalona, ¿algo que decir al respecto? No, después de la última frase ya no sería inoficioso. Pero coinciden en que... yo creo que los funcionarios, los ministros son de la confianza del presidente de la República en un régimen presidencial. Corresponde al presidente
decidir si continúan o no en sus cargos. Y el mecanismo de la acusación constitucional para resolver cuestiones de contingencia política es enteramente inconstitucional, valga la redundancia. Bueno, pero la ley lo permite, tienen para esa casos facultad. enteros y totalmente excepcionales. No para resolver la gestión. cuestiones políticas, dijo Camilo. Yo creo que esa es la gran diferencia. Claro, para resolver cuestiones de la contingencia el presidente resuelve. Para resolver violaciones flagrantes a la Constitución puede, efectivamente, está establecido como un caso excepcional, no como caso permanente. Eso es el régimen político que fracasó en Chile entre 1891 y 1924, en que la confianza política de los ministros dependía del Parlamento. Fracasó rotundamente. Bueno, eso, otros temas, tenemos el tema de las ISAPRE. Ya sabemos, el Servicio de Impuestos Internos rechazó como gastos, no los reconoce, ¿no es cierto?, como gasto lo que tienen que desembolsar las ISAPRE por los juicios que se han hecho, por la judicialización ante el aumento en los planes de salud. El presidente de la Asociación de ISAPRE, Rafael Caviedes, por supuesto, cuestionó este pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos. Dijo que se le pone una dificultad más al sistema, es una situación muy grave que afecta a las ISAPRE por algo en que el sistema no tiene mayor responsabilidad, hay absoluta descoordinación entre los poderes del Estado. Jaime Mañalich, que conoce, me imagino, de cerca todo esto, por haber sido ministro de Salud. Sí, y yo no coincido con el diagnóstico de Rafael en el sentido de que aquí haya una descoordinación de los poderes del Estado. Me parece como tesis fundamental que aquí hay una decisión tomada desde el inicio del actual gobierno de terminar con el sistema privado de salud y estatizarlo completamente en sus hospitales, en su sistema de seguro, pasar a un super FONASA como pretende la directora de FONASA, ¿no es cierto?, que reciba todas las cotizaciones, etcétera. Y en ese sentido, la mejor consecuencia que puede asumir el gobierno, como sostiene la ministra de Salud hoy día, es no tramitar el proyecto de ley que genera un plan garantizado de salud que está en el Senado y fija un IPC de la salud como un monto tope máximo en el cual las ISAPRES pueden reajustar. ¿Qué han hecho las Cortes de Apelaciones o incluso la Corte Suprema en un acto acordado? Ha dicho, bueno, cada vez que se presenten nuestros recursos por alza de planes, nosotros vamos a concederle razón al afectado, al afiliado. Y esto ha llevado a una hiperjudicialización y al pago de costas, en el cual la última consecuencia es que ahora se toman los gastos en abogados como gastos rechazados, los gastos en costas. Yo creo que eso es relevante desde el punto de vista financiero, pero irrelevante desde el punto de vista conceptual. Aquí el punto esencial es que hay una ausencia de un marco legislativo que el Ejecutivo debería promover para quitar, piensa usted, Cecilia, piense usted, señora Cecilia, que mejorea. Piense usted que las cortes de apelaciones que se dedican a defender derechos fundamentales, a hacer instancias revisoras de las sanciones o las decisiones de primera instancia en las Cortes de Chile, están hoy día 80-82% dedicadas a este tema. La Corte de Apelaciones, su principal giro hoy día es gestionar los recursos de protección que tramitan los beneficiarios de ISAPRE, lo que es un absurdo completo. A ver, siempre a falta de legislación. Jaime Mañalich siempre exagera un poquito las cosas, pero bueno. Sí, yo creo que está llevando al extremo la tesis de la cueca en pelota, porque lo que está proponiendo en el fondo es que no existe Estado de Derecho. Porque lo que se desprende de sus palabras es que cuando la ISAPRE abusen, no haya un sistema judicial al cual las personas puedan recurrir. No. Entonces, Camilo, lo que yo digo es que falta un marco jurídico. Como los anarcos que agredieron al rector de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene que haber un Estado de Derecho. Deja ir a ponerme la capucha. Rafael Caviedes dijo que cuando se le pregunta esta mañana en el diario Cooperativa, pero bueno, si los tribunales de justicia en la mayoría de los casos le da la razón a los demandantes, a los cotizantes, por algo será, y dijo, están equivocados. O sea, el Tribunal de Justicia está equivocado. Raro. Ahora, Jaime Mañalich, si le entendí bien, ¿usted cree que hay todo un plan para destruir a las ISAPRE? 100%. Absolutamente 100%, y esto se articula a través de FONASA, a través del Ministerio de Salud, a través de
fundamentalmente la paralización de una reforma al sistema ISAPRE que fue parte de un acuerdo político de la Comisión Presidencial que la propia presidenta citó al inicio de este gobierno. Dijo, vamos a avanzar esta reforma. Resulta que la ministra de Salud dijo que por el momento no lo van a, porque están con otros temas, ¿no es cierto? Están demasiado ocupados. Lógico, me imagino que están súper ocupados. Pero usted dice que hay una estrategia clara desde el día 1. No legislar. No, desde el día menos 100. No legislar y destruir. Cuando se paralizó este proyecto, ¿no es cierto?, en la Comisión de Salud, que estaba a punto de ser votado, efectivamente, ahí había un deseo de llegar a un sistema que puede ser o no puede ser, pero discutámoslo francamente, no así con subterfugio. Sí, Jorge Correa Sutil. ¿Me reservo para la segunda pata de la cueca o lo hago ahora? No, a la segunda pata de la cueca, mejor, esta desnuda que se está bailando aquí. Vamos a comerciales. Asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata tu renta vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida. Asesórate en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y llega el mes de la patria y en Copeuch quieren que tires todos tus sueños a la parrilla. Pide tu crédito de consumo y utiliza todos los beneficios de la tarjeta Copeuch Mastercard. Más información en copeuch.cl. Y Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón, ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Yansa 0K Tagatosa con sucralosa, equilibrio entre dulzor y sabor, con un envase mucho más moderno y colorido. Búscalo por su botella morada. Yansa 0K, Tagatosa con sucralosa, no cambies, renuévate. Vamos a comerciales, seguimos con Jaime Mañalich, Camilo Escalona y Jorge Correa Sutil. Y el premio para el más visionario, el que imaginó su vida con futuro, quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta. ¡Sí! Recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos, nuestro querido Tata Vicente. En la compañía de Seguros con Futuro sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo. Tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones. Asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl. Con Futuro, somos CCHC. Oye, que se ve bueno esto. Ya, ¿quién pide un iPad bien cosido? ¡Yo, papito! Oye, Jorgito, la pintura para tu pieza está a punto. ¡Voy, papá! Amor, apúrese que las vacaciones se van a quemar. Ay, tranquilo, mi vida, todavía le falta. Este 18 queremos que tires todos tus sueños a la parrilla. Pide tu crédito de consumo Copeuch. ¡Viva Chile! ¡Vivan tus sueños! Infórmate en copeuch.cl o llamando al 800-200-1200. Copeuch, unidos por lo que quieres. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.sbif.cl. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Peligrosa banda de delincuentes. ¿Viste? Si aquí lo que hay que hacer es poner más carabineros en las calles. Aquí en el diario dice que lo están haciendo. Si lo que hay que hacer es denunciar. Parece que ahora la gente está denunciando. Si hay hasta un teléfono, po. Pero aquí lo que hay que hacer es organizarnos más entre los vecinos. Acá en la Junta de Vecinos estamos bien organizados, pero lo que hay que hacer es ponerse las pilas entre todos. Y ahí va a cambiar la cosa. Contra la delincuencia, todos estamos haciendo algo. Infórmate en gov.cl/seguridad ciudadana, porque Chile es nuestro y de eso estamos seguros. Gobierno de Chile. El camino a Rusia se vive al aire libre. Hoy, a partir de las 7, La Roja se la juega y todo el país lo vive en directo. Paraguay, Chile, imperdible. Y además, toda la información del Bolivia-Perú, Colombia-Venezuela, Ecuador-Brasil y Argentina-Uruguay. Hoy, 7 de la tarde por Cooperativa. La radio oficial de los fanáticos de La Roja, siempre presente, siempre en directo junto a nuestra selección.
¿No te pasa que la manera en la que comienzas tu mañana termina definiendo el resto del día? Comiénzalo de la mejor manera con Nespresso y su línea de cafés Lungo, diseñados para disfrutar en taza grande y con leche. Encuéntralos en Boutique Nespresso, Alto Las Condes, la de Falabella Parque Arauco, o llamando al 800-211-222. Jóvenes de hoy, acostumbrados al dulce sabor de lo fácil, ¿sabían que Internet sonaba? ¿Y que sonaba así? Fueron tiempos duros, pero eso nos dio el criterio para apreciar el sabor con carácter y las burbujas sutiles de una Nordic Mist. La vida nos preparó para disfrutar de una Nordic Mist. Ayer pensabas cómo potenciar la empresa y hoy las ideas fluyen, los objetivos se aclaran y se fortalece el equipo. Todos juntos e inspirados en un escenario maravilloso. En Willow Willow, Reserva Biológica Willow Willow, un lugar mágico en donde las reuniones y eventos de tu organización se inspiran y potencian al tiempo de apoyar la conservación y sustentabilidad local. Contáctanos al mail eventos@willowwillow.com o visita www.willowwillow.com. Cámara Chilena de la Construcción. 6 grados. 6 grados en Santiago. La Cámara Chilena de la Construcción invita a la Quinta Conferencia Internacional de Ciudad 2016, Reencuentro Urbano. Dentro de nuestros expositores destacados se encuentra Antonio Azuela, doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre la importancia de la comunidad para abordar los desafíos urbanos y los mecanismos de participación efectiva para construir ciudades competitivas y sostenibles. Miércoles 7 de septiembre de 8:30 a 13 horas en Casa Piedra. Inscripciones en www.conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a conversar de Chile y el mundo continúa en Cooperativa, el primer café. Seguimos en el primer café. Llanza Cero Cata Gatosa con sucralosa, equilibrio entre dulzor y sabor. Búscalo por su botella morada. No cambies, renuévate. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Y está el crédito de consumo que puedes utilizar. Tiene todos los beneficios de la tarjeta Copeuch Mastercard. Copeuch. Más información en copeuch.cl y asegura tus ingresos de por vida. Comienza la mejor parte de tu vida, ¿sí? Y asesórate entonces con Futuro.cl. Con Futuro es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Seguimos en el primer café. Estamos con Jaime Mañalich, Camilo Escalona, Jorge Correa Sutil. Jorge Correa Sutil tenía la palabra. A propósito, estábamos hablando del tema de las ISAPRES, que van a tener que pagar 12.000 millones de pesos a impuestos internos porque los gastos fueron rechazados, estos gastos por los juicios que se han realizado por el alza unilateral de los planes y los tribunales de justicia han dado la razón a los cotizantes y Rafael Caviedes dijo que están equivocados los tribunales, que los tribunales se equivocan al dar la razón a los usuarios por alza de planes. Déjame poner un poquito en contexto esto. Si me pongo latero ustedes me interrumpen, pero esencialmente los contratos entre las partes no pueden ser alterados sino por acuerdo de las partes. Esa es como una regla esencial en el mundo jurídico. Sin embargo, este tipo de contratos y otros que son excepcionales, una de las partes, porque han cambiado las condiciones, se le autoriza a cambiarlo unilateralmente, pero siempre es sospechoso que una de las partes le cambie las condiciones a la otra, digamos. Entonces, lo que las ISAPRES dicen es, mire, a mí me han subido los gastos en salud, porque ahora son más caros, porque hay más máquinas, porque qué sé yo. Entonces, tengo que subirle su plan, y la gente va a tribunales y le dice, mire, a mí me han cambiado el plan sin razones suficientemente justificadas.
Y la discusión en tribunales es si son suficientemente justificadas. Es cierto que hay mucha causa, Jaime, pero no es cierto que tomen el 80% del tiempo de tribunales, porque estos tienen una tramitación muy formularia, digamos. Entonces, en números son muy altos, pero no es tanto el tiempo que toman y se resuelven muy formulariamente. Y la tendencia casi unánime de los tribunales es a acoger esto, a decir las ISAPRES no pueden cambiarlo sin justificación y las que están dando a través de las cartas que mandan no son suficientes. Pero la ISAPRE tiene razón en el sentido de que los gastos en salud han variado. Entonces, lo obvio, lo evidente, lo lógico es que una ley dijera, mire, las ISAPRES pueden subir los planes dentro de estos márgenes, bajo estas condiciones, que hubiera un arbitraje nacional para decir este año van a poder subir el 2% o el 3%, lo sabe mejor probablemente Jaime Mañalich que yo, hacer un índice de precios al consumidor de salud, digamos, y permitir. Pero lo que de verdad es viciado, Cecilia, es que los tribunales estén resolviendo que no se puede subir nunca el plan de las ISAPRES, que el Estado mire para el techo. Jaime Mañalich dice que aquí hay una confabulación. Yo no sé si hay una confabulación, yo no tengo ningún antecedente para pensarlo así, pero el gobierno de Chile y el Congreso de Chile no pueden seguir mirando para el techo, porque resulta que lo que está ocurriendo, esto afecta a una proporción chica de la población, pero lo que está ocurriendo es que al final, entonces, no le suben a los planes a los que litigan. ¿Quiénes pagan eso, Cecilia? Los pajarones, los que no litigan. Entonces, no es la ISAPRE que está perdiendo esta plata. El que está perdiendo esta plata es el cotizante, porque el costo de litigar y el costo de no subir los planes de los señores que litigan se lo cargan a los otros señores, obviamente. Entonces, al final terminan ganando los más ricos, que son los más vivos, los que litigan, y terminan perdiendo los más pajarones, la señora que ya está muy cansada para hacer, o muy vieja para hacer este litigio. Entonces, finalmente no pierden plata las ISAPRES, ganan los vivos, pierden los pajarones y hay una redistribución muy negativa del ingreso entre cotizantes de AFP, de ISAPRE. Y el gobierno y el Congreso miran para el techo y miran para el techo hace mucho rato, don Jaime Mañalich, así que yo lo miro a usted como ex ministro de Salud para que cuente. 4 años mirando para el techo. Claro, eso iba a decir. 37.000 millones de pesos es lo que han ganado las ISAPRE en el 2015. Lógico, si no van a ahora, perder. Pero no entiendo el razonamiento de Jorge Correa Sutil, porque si a usted le aumentan el plan de su ISAPRE 2% y a mí también, y usted judicializa y gana el juicio, a mí no me van a aumentar más del 2%. Obvio, pues. No, a usted pues le cargan esos costos, pues, Cecilia. No, porque si es 2% para Cecilia, todo, que subió. el próximo año le van a subir el 2,5%, porque con a el cero. A y todos. Lo otro ¿Y también? quiénes lo van a pagar? Porque ellos tienen un cálculo. El 30% litiga. ¿Quiénes pagan? Pero Rafael Caviedes dijo que esto se está poniendo en riesgo a las ISAPRE y que muchas pueden ir incluso a la quiebra, más o menos. Yo estoy exagerando, pero eso es lo que dijo Rafael Caviedes esta mañana. Jaime Mañalich. Respecto a lo que se señala, la contribución que hacen los cotizantes de ISAPRE pagan 2 primas. La primera es la prima auge y la segunda el plan complementario de salud. Y se da una paradoja bastante curiosa, y es que, por ejemplo, cuando se reajusta la prima auge, porque hay un nuevo decreto como ocurrió este año, los afiliados y sobre todo la industria de abogados, que son los más vivos de todos en este cuento, los que más ganan en esto, ¿estarás de acuerdo, don Jorge? Así es. Han tratado tenuemente, levemente judicializar el tema del alza auge y no lo han logrado, ya terminó el plazo para judicializarlo. Y en la práctica, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones ha dicho, vemos razones objetivas para que la prima auge, a pesar de que no se aumentaron el número de enfermedades, aumente. Listo. En el caso del plan complementario dicen, no vemos razón para este aumento y por lo tanto le damos la razón al afiliado. Y en ese sentido yo creo que Rafael no está en lo correcto, Rafael Caviedes, porque los tribunales o los jueces, la Corte de Apelaciones, actúan de acuerdo al derecho. Y el problema esencial acá es que no hay una legislación acorde a esta necesidad que responda y que termine con este negociado que, como dice Jorge, lo terminan pagando los beneficiarios que no reclaman, los afiliados que no reclaman,
a través de los abogados que te llaman, que te mandan mails, que no te cobran nada, etcétera, para lograr la remuneración que son las costas y que son extraordinariamente altas. En ese sentido, evidentemente falta una legislación que permita que los jueces actúen de acuerdo a esa legislación, con lo cual esta fuga de dinero se acabaría. Nosotros pusimos una propuesta de reforma, nos demoramos mucho en tramitarla, desgraciadamente, estuvimos a punto de sacarla al fin del gobierno del presidente Piñera, ahora está congelada. ¿Por qué no la lograron sacar, Jaime? Yo creo que, para ser enteramente honesto, el acuerdo interno dentro del gobierno para lograr sacar esa ley no era suficientemente fuerte. Hagamos responsables a quienes se opusieron a ello, porque todo esto se habría solucionado con unas reglas sobre cuánto pueden subir las ISAPRES. ¿Quiénes se opusieron a ello? No recuerdo en este momento, pero en el Parlamento se frenó esto en la Comisión de Salud, donde podría haberse votado. E insisto, creo que... ¿Sería la UDI la que se opuso? Porque es bueno que la gente asuma las responsabilidades políticas por no legislar frente a los problemas que ocurren en el país. ¿Quiénes se opusieron al proyecto que tendríamos Sebastián que revisar las actas? Pero usted estaba ahí, pues usted sabe. Y lo traigo para otro día, pero lo que sí quiero decir es que han pasado 3 años y esto podría haberse sacado a los 6 meses del actual gobierno y no ha ocurrido. Usted le puede hacer legítimamente la crítica a este gobierno, pero yo quisiera que con la misma franqueza se la haga también a su coalición política. Esto no se está enfrentando en este gobierno, yo creo que es uno de los errores que el gobierno está cometiendo, pero no se pudo enfrentar en el gobierno pasado porque hay intereses creados, Jaime Mañalich, en estas cosas, y hay parlamentarios que defendieron que no se legislara para limitar el alza de los planes de ISAPRE. Y yo creo, y si no me falla a mí mi memoria, esa oposición vino de la UDI. ¿Me falla mi memoria? No, yo creo que la principal responsabilidad es mía, en el sentido de no haber empujado con suficiente fuerza que esta ley saliera y termináramos con este cuento y tuviéramos un parámetro objetivo fijado por el Instituto Nacional de Estadística que se hizo por 2 años, o sea, la forma de conseguir la información está y es expedita, y desgraciadamente eso no avanzó y ahora está frenado, en mi opinión, por la voluntad refundacional del gobierno de que todo bien público tiene que ser entregado exclusivamente por el Estado, sea educación, sea pensiones, sea salud. A ver, Camilo Escalona está muy callado. No, estaba escuchando la autocrítica del doctor Mañalich, que yo valoro, porque no es habitual que así ocurra y que se establezca con nitidez en el mundo político ese tipo de que se transparenten de esa manera las cosas. Ahora, yo entiendo que no hay ninguna conspiración dentro del gobierno, que yo haya conocido una cosa así, de que alguien haya tomado un acuerdo, que antes de que se instaló el gobierno o después que se instaló se llegara a un plan maquiavélico para destruir la ISAPRE. No creo, no tengo idea. Y además, para ser bien franco, con la eficiencia que se ha mostrado en muchas áreas, no creo que esto hubiera ocurrido, digamos, así seamos claros. No veo yo viable una cosa de esa naturaleza. Lo que sí, a mí me parece que debiera discutirse en el Parlamento cuáles son los temas urgentes, porque lo que ha ocurrido es que habitualmente temas de gestión que son urgentes de resolver se pasan a la discusión de los temas estructurales, y entonces cuando cambia de nivel la discusión y entra a discutirse el total del problema y dice, mire, lo que tenemos que hacer es una reforma estructural, se deja de atender el problema de gestión y no se resuelve el problema concreto que hay que resolver. Y este es muy concreto. Jorge Correa Sutil. Este es muy concreto. De lo que se trata es de que haya un sistema público que determine cuánto puede ser el alza máxima que puede sufrir un año los planes de salud de las ISAPRE. Eso es todo. Tú tienes que designar una comisión, ponerle ciertas bases o parámetros para que esto resuelva, como se fijan los precios de la electricidad o como se fijan los precios del agua, en fin, hay sistemas públicos que funcionan bien. Y que en este caso simplemente no se hace. Bueno, habría la agenda legislativa de este gobierno, que ha sido criticado por tener tan recargada la agenda legislativa
legislativa aguantaba una... Porque se va a las reformas estructurales, pero hay un conjunto de temas de gestión que son indispensables de enfrentar. Ley de ISAPRE no era tan... pero además, no requiere tanto. Pero además yo permítame reafirmar mis dichos, yo siento que se generan circunstancias que el gobierno no reacciona con la prontitud con que se requiere y no hace uso adecuado de las condiciones políticas que se producen. Por ejemplo, se ha establecido de hecho en el país la convicción que la ley reservada del cobre no puede seguir. Sí. Todos los sectores dicen lo mismo y el gobierno dice, mire, no lo tengo contemplado. O sea, es evidente que hay una rigidez en esa redacción. Puede ser que en el mes de junio fuera correcto ese diagnóstico. En el mes de junio no había ninguna condición, pero cuando se ha tomado nota del agotamiento de la gestión de Codelco, del alto endeudamiento que tiene, de la carga que significa la ley reservada del cobre, se genera en el país una nueva situación. La gente toma conciencia de algo que seguramente antes no lo tenía, y el conjunto de los actores políticos dice, mira, en realidad no podemos continuar como estamos. Entonces hay que tomar nota de las circunstancias, del cambio de las circunstancias. Eso no significa, y creo que es importante anotarlo, que se vaya a privar a las instituciones armadas de los recursos que necesitan para asegurar la defensa del país. Sin embargo, lo que queda claro es que se deben asegurar de otra manera, por la vía del presupuesto y con provisiones que sean plurianuales, pero no pueden seguir cargándose la mata a Codelco. Y entonces el gobierno tiene que naturalmente que tomar nota del cambio de las circunstancias. Eso a ver, ¿qué dijo el gobierno sobre este tema? Estoy leyendo acá, el vocero de gobierno dijo no digo que fuera por mala voluntad, que no se haya hecho antes ni por negligencia, pero esto no tiene que ver solo con Codelco, esto tiene que ver con cómo financiamos la defensa nacional. Aquí hay que analizar las cosas detenidamente, sería bueno preguntarse por qué el proyecto anterior no avanzó, porque efectivamente tenía problemas con todas estas dimensiones, y dijo que la actual administración está dispuesta a construir diálogos en torno a esta materia, pese a que no estaba en la agenda, pero siempre con la seriedad que corresponde. Es un debate legítimo, en fin, o sea, está dispuesto al menos a discutirlo. Pero tiene que tomar la iniciativa porque esta es materia de gasto público, así que solo el gobierno tiene la firma para destrabar la discusión parlamentaria. Pero me imagino que tendrá que ser un proyecto que es conversado antes, ¿no? Para que no llegue y después lo rechacen. Jorge Correa Sutil. Cecilia, sí, yo quiero agregar otra frase que dijo el vocero de gobierno que a mí me parece bien poco afortunada, le contesta a Piñera y dice, si en 4 años no fuiste capaz de sacar una ley, hazte cargo. Le contesta Lamán, no quiero ni pensar que lo que ustedes, en condiciones que si no lo quiere pensar, ¿para qué lo dice? Yo creo que estamos cerca de iniciar una reyerta sobre un tema en el cual hay acuerdo. Y yo creo que los gobiernos no pasan a la historia por las reyertas que ganan o pierden, ni aún en épocas electorales. Yo creo que los gobiernos pasan a la historia por las obras que hacen. Y aquí están dadas todas las condiciones, como dice Camilo Escalona, para hacer un avance en el cual todos concordamos que esto es inconveniente, por las razones que Camilo Escalona decía, pero también por razones democráticas. Es el Parlamento de Chile, es el Ejecutivo, son las autoridades elegidas las que tienen que decidir cuánto presupuesto le van a entregar a las Fuerzas Armadas, así como le deciden cuánto presupuesto se va a entregar a salud o educación. No puede ser que esto esté reservado a una cuestión en la cual desconfiemos de la democracia. Está bien que Pinochet lo haya pensado así, pero que yo creo que nos hemos atrasado, es una de las deudas de la transición y están dadas todas las condiciones políticas para hacerlo. Entonces, volver a la idea de que esto no estaba en la agenda, por Dios, no hagamos por favor del programa una especie de beatería que nos impida sacar adelante proyectos de ley cuando están dadas todas las condiciones para producir el consenso. Ni emporquemos esas condiciones con reyertas políticas menores, aprovechemos eso, llame el gobierno a la oposición, produzca un diálogo y terminemos con la ley reservada del cobre. A ver, el tema, apareció el ministro de Defensa, que no se había pronunciado hasta el momento, José Antonio Gómez, dijo que por supuesto es partidario de modificar o derogar esta ley, que esta ley ha cumplido un rol importante, pero por lo tanto su modificación o derogación es importante hacerla.
que hay que hacerla con un sistema estable, transparente, que no esté sujeto a los vaivenes del mercado, cualquiera sea la fórmula, debemos asegurar un financiamiento. Y en cuanto a la ley, el proyecto de ley que había presentado el gobierno de Sebastián Piñera, que dicen que estuvo congelado, el proyecto estaba leyendo hoy un artículo que daba a conocer los detalles de ese proyecto de ley. No mencionaba el rol que le cabe a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y de Defensa en las decisiones presupuestarias, se disminuía además el rol del Estado Mayor Conjunto y se aumentaba el de los comandantes en jefe de cada rama. Es un análisis que hace el analista Claudio Fuentes, dando detalles de cuál era, en qué consistía ese proyecto de ley, ¿no? Igual mantenía cosas, pisos mínimos, definiciones plurianuales, sí, fondos especiales. O sea, es perfectamente posible que el gobierno durante sus primeros meses de gestión hubiera mandado indicaciones y corregir, como ha hecho en otros proyectos. Aquí, tomando lo que dice Jorge, efectivamente los tiempos legislativos se están agotando muy rápido, quedan... yo sé que los parlamentarios trabajan muchísimo, pero quedan pocas sesiones en realidad de trabajo legislativo, cuando éstas se destinan a interpelar a la ministra de Justicia sin ningún futuro. Esa acusación, uno dice, esto es completamente absurdo, y estamos llegando a una suerte de reality en que miramos lo que pasa en el Congreso, y vuelvo atrás, perdón que insista en el punto, el IPC de la salud, sacar ese proyecto que está valorado, que se sabe quién lo hace, cuáles son sus parámetros, cuál es la comisión, necesitaría 2 sesiones en la Cámara de Senado y una votación y listo. Un proyecto de ley corta para terminar con la judicialización y ponerle un tope también a los ajustes de precio que hacen las aseguradoras privadas de salud. Y en ese sentido uno dice, esto del dogma del programa funciona para ciertas cosas, pero para otras no. Esa no fue la respuesta respecto al tema de pensiones. La respuesta es, hemos escuchado a la gente y vamos a tomar la iniciativa. La ministra de Salud o el Ministerio de Salud, que no ha presentado un solo proyecto de ley durante la actual legislación, salvo algunos reajustes para terminar o disminuir los conflictos gremiales, ninguna ley sustantiva. Uno no entiende cómo no se hacen cargo del tema del IPC de salud y lo llevan adelante. Camilo Escalona. Yo creo que el tema de defensa es una política de Estado. Yo creo que eso ahora en el país hay acuerdo. Existe en conciencia que el mundo no es como el que soñamos, muchos de nosotros, en el sentido que siempre se va a ir fortaleciendo y acentuando una perspectiva de paz. Por el contrario, surgen tensiones entre los países, hay gente agresiva a uno u otro lado de la frontera, rebrotan los ultranacionalismos. Todo eso estamos conscientes. Hay en el país una mirada que permitiría resolver democráticamente en el Parlamento del país un presupuesto que asegurara efectivamente nuestra integridad territorial, que no afectara a las Fuerzas Armadas, pero que le sacara esta mochila tremenda que tiene hoy día la principal empresa de cobre del país, y por lo tanto hay que tomar la iniciativa con urgencia. Ese es el resumen de mi opinión. Ya, urgencia entonces para la ley reservada del cobre. De Saldívar, por ejemplo, senador Saldívar, también el gobierno tiene que tomar la decisión. Hay mucha presión de todos los partidos políticos. Que no se puede seguir. Así que Codelco no está en condiciones de continuar así. En todo caso, vamos a terminar este primer café con algo más importante, tal vez. ¿Cómo cree que le irá a la selección chilena frente a Paraguay? 3-0. 3-0. 3-0. Sí. Camilo Escalona, 3-0. Sí, yo soy optimista. Sí, veo. Perdón, ¿es 0-3 o 3-0? Es bien diferente. No, el orden de los factores sí altera el producto. Ganamos 3-0. O sea, 0-3. No, 0-3 tiene que ser. Ganamos 3-0. Pero si el partido Chile 3-0. Pero si el partido es allá, es 0-3. Estamos hablando en Chile. Estamos hablando en chileno. Claro. No, pero el partido ¿dónde se juega? No vengamos con preciosismo. En Paraguay. Tiene razón Jaime Mañalich. Ganamos 3-0. Ya, Jorge. Yo estoy muy preocupado de la extraordinaria, comilla, autocomplacencia o confianza del equipo chileno. Me produce temor, y ya fue advertido por el entrenador de la selección, el preparador, que el exceso de confianza llama al peligro. Ojalá que eso se vierta en maravillosas jugadas y goles y qué sé yo, pero preocupa la actitud de nuestros seleccionados. Bueno, llegamos al final del primer café. No alcanzamos a hablar, Jorge Correa Sutil, sobre el conflicto fiscal nacional Abbott y fiscal Arias.
Usted como Pero yo creo que con lo que dijimos en la mañana, en la temprano de la Universidad Alberto Hurtado, podrían extender el programa y escuchar a Jorge. Dígame si algo. yo fuera alguna de las autoridades que pudiera pedir la remoción del fiscal Arias, lo haría, Cecilia. Me parece que ha demostrado no tener las capacidades para pertenecer a una organización que debe cuidarse. Me parece que fue impropia su entrevista, pero que es aún mucho más impropio su recurso de protección, porque no está solo poniendo en cuestión el ejercicio de las atribuciones del fiscal nacional, sino que está poniendo en cuestión las reglas que él aceptó al entrar al Ministerio Público. Y me parece que si uno se incorpora a una institución, a lo mejor prefiere ser libre y eso está muy bien, pero si uno se incorpora a una institución, no puede, cuando se le aplican las reglas de esa institución, decir que esas reglas vulneran no solo la actitud del fiscal Abbott, las reglas vulneran sus derechos fundamentales, porque entonces no debió incorporarse nunca. A mí me parece que lo que él está haciendo es un daño significativo a la institución del Ministerio Público y yo creo que debiera pedírsele la remoción. Se le debe pedir la remoción al fiscal Arias, dice Jorge Correa Sutil. Camilo Escalona. Bueno, yo creo que la experiencia me dio la razón. Por lo que hizo el fiscal nacional fue un acto imprudente, que en mi opinión originó esta desafortunadísima situación que se ha producido de un debate público que no debe existir por parte de quienes forman parte de la Fiscalía Nacional. De manera que yo no profundizaría el error inicial tratando ahora de sacar del Ministerio Público al fiscal Emiliano Arias. Así que dejo establecido mi desacuerdo con la reflexión de Jorge Correa Sutil. Lamento que no hayamos coincidido en todo en esta mañana. Bueno, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil, que les vaya muy bien. Yo voto por la salida del fiscal nacional. Creo que esa es la solución adecuada. Jaime Mañalich siempre así extremando todo. Ya, que les vaya muy bien. Gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. Helicart, nutre tu movilidad. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Yansa 0K, no cambies, renuévate. Seguro de vida con ahorro consorcio. Y cardioaspirina es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Conocemos a Chile. Cooperativa. Las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia. Vamos a el gran